Muy buenos días, hermanos. Llegamos hoy al 20 de diciembre, ya listos y preparados para esta Navidad. Ya llega tan la esperada y ansiada Navidad, como les dije hace unos días. Llegó diciembre con su alegría y son los tiempos de los regalos. Somos los pastores de la Iglesia Internacional Adoración, estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá. Y hoy sí quiero preguntar, ¿cómo está tu entendimiento espiritual? La Biblia nos enseña en Marcos 8, 14, 17. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Sin duda los discípulos conocían muy bien a Jesús, lo habían dejado todo para seguirle, le habían visto hacer todo tipo de milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios, calmar las aguas del mar, alimentar a miles con unos pocos panes y unos panecillos y muchas otras maravillas. Sin embargo, en este pasaje Jesús les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y los discípulos interpretaron que Jesús les estaba refiriendo a ellos, no habían traído pan. Y entonces se pusieron a discutir. No entendieron lo que Jesús quiso decirles. La fermentación producida por la levadura se identificaba con la putrefacción y por lo tanto para los judíos la levadura representaba el mal. Realmente Jesús les estaba diciendo, cuídense de la mala influencia de los fariseos y de Herodes. En Juan capítulo 13 la Biblia nos habla de una ocasión en la que Jesús se dispuso a lavar los pies a sus discípulos. Pedro se negó a permitir que el maestro lavara sus pies y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro no entendía el por qué Jesús actuaba de esa manera, pero finalmente obedeció, pues para él lo más importante era su relación con el Señor. Hay dos cosas que podemos aprender de este pasaje. El primero, el entendimiento o discernimiento espiritual no depende de nuestra inteligencia, sino de que está directamente relacionada con el corazón. Jesús les dice a sus discípulos, no entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Un corazón endurecido no permite ver ni entender las cosas de Dios. Y lo único que puede ablandar un corazón endurecido es una íntima y sincera relación con el Señor. A través del profeta Ezequiel, Dios dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios es el único que puede lograr esa transformación en nuestras vidas. Los discípulos estaban en proceso a través de su relación con el Señor, de llegar a tener mucho entendimiento espiritual, pero obviamente aún no habían llegado a ese nivel, todavía les faltaba. Y en segundo lugar, llegar a discernir o entender espiritualmente no depende solamente de que hayamos decidido seguir a Cristo, sino de la disposición de nuestro corazón a obedecer la voluntad de Dios, aunque no la entendamos en un momento determinado. La reacción de Pedro puede ser un ejemplo para nosotros. Tú obedeces la palabra de Dios, aunque no entiendas lo que Dios pretende en tu vida. Después viene el discernimiento y el poder y las bendiciones. Esta semana es Navidad, tiempo de regalos, ¿verdad? ¿Alguna vez le han dado un regalo y luego se lo han quitado? No es un regalo a menos que sea gratuito y suyo por siempre. La Biblia dice que nuestra salvación es un regalo de Dios inmerecido. Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho justos por medio de la fe. Cristo mismo mostró que Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Cuando pedimos pan, no nos da una piedra. Cuando pedimos pescado, no nos da una serpiente. ¿Qué padre haría tal cosa? Jesús dijo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuán más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si en este momento se siente como un extraño sentado fuera del festejo navideño porque no reconoce a Cristo y la salvación que se encuentra en Él,
No deje pasar otro momento y ponga su fe en Jesucristo. Experimente el gozo de ser perdonado y ponga su fe en el Salvador, confiando como un niño, creyendo en el verdadero sentido de la Navidad. Recuerda que su salvación no depende de las cosas buenas que usted haya hecho antes de haber creído y tampoco depende de ser perfecto después de haber recibido a Cristo. Pero a todos los que creyeron en Él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es una promesa que le han sido dada por Dios. Dios no miente o cambia de pensar. Usted es su hijo y nada podrá separarlo de su amor. Es como cualquier relación. Cuando una persona lastima o ignora a la otra persona, eso provoca distanciamiento y tensión. Usted pierde esa cercanía que algún día tuvo y anhela verla restaurada. Todos cometemos errores y es por eso que la Biblia dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué promesa tan maravillosa de parte de Dios, ¿verdad? Como un Padre amoroso, cuando nos equivocamos, Dios no nos echa de su familia. Él está listo para perdonarnos tan pronto nos acercamos a Él. ¿Hay algo que usted necesite confesar que ha estado manteniéndolo alejado de Dios, alejado de su familia, alejado de sus amigos? Vaya a Él ahora mismo, confiese su pecado y Él lo perdonará. Elija hoy tener una relación íntima con Él y aproveche este tiempo de Navidad para dar este regalo de salvación, la palabra. Cuando no mantenemos una diaria relación con el Señor, cuando no obedecemos la palabra de Dios, nuestros corazones se van endureciendo, a veces de manera imperceptible, y como resultado nuestra visión espiritual se va haciendo peor cada vez. Por el contrario, nuestro entendimiento espiritual aumenta a medida que nuestra relación con el Señor se hace más profunda por medio de la lectura de su palabra, día tras día, la meditación en lo que leemos y la oración. Entonces, podremos entender cuál es la voluntad y tendremos la fuerza para obedecerla. Que este sea nuestro mejor regalo, ese entendimiento. Padre amado, yo te ruego que tu Santo Espíritu obre en nuestro corazón de manera que podamos entender con toda claridad lo que deseas enseñarnos. Ayúdanos a tener una relación bien íntima contigo y danos ese regalo para obedecerte en todo lo que tú mandes, Señor. Una feliz Navidad, mis hermanos, que pasen una noche en familia, reunidos en bendición y recuerden que primero Cristo, que después viene todo lo demás por añadidura. Que tengan ese maravilloso regalo de salvación. Pastor John Jairo. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias a Dios porque, seguimos vivos, porque seguimos disfrutando de la palabra de Dios, porque estamos en sus promesas, porque nada nos falta. Y porque al contrario podemos ir avanzando con la seguridad de que siempre estaremos unidos a Él. Bueno, esta cuestión hoy me tomó del pelo. Muy bien. Bueno, espero que todos hayan estado muy bien. Gracias a Dios podemos seguir adelante, podemos estar aquí enfrente de nuestra misión de llevar el Evangelio, de enseñar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que están buscando, que están escudriñando en el Señor, que quieren realmente cambiar su forma de vivir porque se han dado cuenta que el mal sobreabunda y los tiempos nos lo enseñan. Estamos viviendo cosas interesantes. No sé cuántos de ustedes podrán realmente comprender todo lo que estamos viviendo. Y para mí, yo creo, estoy convencido que estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Es decir, los últimos tiempos empezaron en el ministerio de Jesús, cuando Él resucita y establece su reino a través de la iglesia, y va hasta cuando Él vuelva por su iglesia y transforme todas las cosas, cambie todas las cosas y las haga nuevas. Y no necesariamente digo esto porque estemos en medio de una pandemia o enfrentando, como dice la palabra, guerras y rumores de guerras en diferentes partes del mundo.
ni tampoco por los grandes desastres que producidos por el desorden climático, del cual nosotros hemos sido los causantes. Pues yo no estoy hablando por estas cosas, porque eso siempre se ha dado. Y yo creo que hay sobre todas estas cosas algo mucho más grande, más significativo y todavía más triste, que es la incredulidad de muchos, que a pesar de la misericordia de Dios al buscar el corazón de todos en medio de todas estas pruebas que agobian, que nos agobian a las personas, solo tienden a ser sensibles cuando ven la proximidad de la tragedia asediando a sus puertas. Vamos a darle gracias a Dios. Hoy es la tercera parte de esta enseñanza, de esta serie de muertos al pecado. Espero que haya sido hasta ahora de gran utilidad, de gran edificación para los que han estado pendientes. De todos modos, los que llegan hoy por primera vez a esta serie, pues les invito a que busquen los otros videos. Están allí en YouTube o en Facebook. Los videos están en nuestros canales de Iglesia de Oración. Bueno, Señor, gracias porque el mundo está celebrando hoy tu nacimiento, Señor. Y cada año vuelven y lo celebran, y cada año vuelven y te matan, Señor. Pero nosotros los que hemos creído sabemos que tú vives por siempre. Tú no moriste y no quedaste, Señor, muerto en un ataúd, sepultado como todos los demás. Señor, nunca se pudo encontrar tu cuerpo, porque tú resucitaste. El poder de Dios, ejecutado a través del Espíritu Santo, Señor, te levantó y ese poder ahora mora en nosotros. Gracias, Papito Dios, porque esa es tu belleza, es tu voluntad, esa es tu soberanía. ¿Quién te puede decir lo contrario? Gracias, Señor, porque estamos aquí presentes, porque entendemos tu palabra. Tú nos has dado el discernimiento para comprenderla y nos das el valor para compartirla, enfrentando aún nuestra propia incredulidad y la de los demás. Gracias porque tu palabra predomina en nosotros y nos lleva, Señor, en una renovación, siendo transformados en gloria, de gloria en gloria. Y somos tu gloria. Padre, yo te pido por los que hoy están escuchando, Señor, por los que han decidido apartar este tiempo para ti. Por favor, no permitas que nadie ni nada los distraiga. Que esta palabra llegue a lo más profundo de su ser y se quede allí, Señor, para que sea tenida en cuenta y para que ellos obren conforme a esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, muchos especulan, ¿no? La gente muchos especula sobre los últimos tiempos y dicen muchas cosas y todo el mundo se atribuye a tener la verdad. Pero creo que el indicador máximo es la indiferencia a la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? Pues que al no escuchar y no asimilar la palabra de Dios, todo lo que Él hizo en la cruz, pues la gente sencillamente sigue viviendo como ha venido viviendo y el resultado es obvio para todos. Es obvio. ¿Cuál? Cada uno vive bajo su propia ley y por eso es que vemos tanta maldad, tanta perversión, tanta división, tantos problemas, matrimonios separados, gente que se quita la vida por decepción, divisiones en los hogares, entre las familias, divisiones en las comunidades, cada uno defendiendo su propia posición y nada lo satisface. Solo es ver cómo tanta gente olvidó tan rápido el sufrimiento de aquellos 3 o 4 meses al principio de esta pandemia, donde no podíamos salir de nuestras casas, no podíamos abrazar a los seres queridos y en varios casos despedirse de ellos porque no era permitido la presencia de la mayoría, o sea, es decir, morían solos. Hoy vemos cómo otra vez caen las personas en la estrategia de la mentira, en la estrategia del engaño, de Satanás, porque él es el padre de la mentira. Es esa seducción de Satanás para que las personas hagan justo lo que él se propone, que es mantener a los que más pueda bajo el control de sus deseos desbordados y así, de esa manera, apartados de Dios.
Por eso hoy quiero comenzar con la escritura con la cual terminé el domingo pasado en el tema el temor de Satanás, que espero les haya servido, no que les haya gustado, que les haya servido. Eso es lo que yo busco, que usted los temas que Dios nos da los coja y les sirva en su propia vida. Y esa escritura está en Romanos capítulo 8, versículos 10 al 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Muchos dirán con esa voz fuerte, allá en su pensamiento o a voz populi, amén a esta palabra, a esta verdad de Dios. Sin embargo, me gustaría que todos analizaran la condición en la escritura inicial. ¿Cuál condición? Dice, pero si Cristo está en vosotros. Ese sí quiere decir que puede que no, es una condicional. Y no es que yo me atreva a decir quién tiene a Cristo y quién no. Sin embargo, si seguimos leyendo, dice que como consecuencia de tener a Cristo, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Ahora, ¿usted entiende lo que significa esto? Que su cuerpo, está hablando del cuerpo, está muerto a causa del pecado porque Cristo mora en usted. Eso solo quiere decir que el cuerpo que tenemos ya no domina sobre nuestra alma ni sobre nuestro espíritu, porque en el cuerpo, esta parte exterior, están las ventanas del alma. ¿Cuáles son estas? Son los sentidos, los 5 sentidos que todos tenemos, bueno, que algunos no tienen completos, pero que son los que nos llenan de información sobre todo el sistema de vida en el mundo. Es decir, por los sentidos nosotros conocemos nuestro exterior, entendemos nuestro exterior. Entonces, cuando conocemos el sistema del mundo, el sistema de vida del mundo y todo lo que contiene, todo lo que hay allí, y si nos pusiéramos a enumerar cuál es el sistema del mundo, una felicidad condicional, el egoísmo, la avaricia, el desorden, la anarquía, el odio, todas estas cosas es lo que hemos aprendido del mundo. Fuera de las cosas que nosotros decimos lógicas, como por ejemplo las formas, los colores, son cosas que ya nosotros las tenemos definidas porque todo el mundo así las entiende. O sea, es decir, todo el mundo sabe que el rojo es rojo cuando vemos el rojo. O la forma de un cuadrado, ya sabemos que eso es un cuadrado. En fin, y eso es una regla general. Todo el mundo lo aprende igual en el mundo, alrededor del mundo. No importa en qué idioma hable, el rojo sigue siendo rojo. Me explico. Bueno, y lo demás también lo hemos aprendido a través de las ventanas del alma. Y entonces ese sistema del mundo está diseñado, dice la palabra, no lo digo yo, gobernado por Satanás. Y es fácil cuando usted entra en la palabra y comienza a pensar en esto, a analizarlo, se da cuenta que es así, es porque el mal no se deriva de Dios. Dios es perfecto. Entonces, la razón es sencilla. Si usted sigue analizando el siguiente versículo, estamos todavía en Romanos. Recuerde que yo estoy leyendo Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11. Ahora leamos el 11, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos de Jesús mora en vosotros, y otra vez encontramos ese sí como una condición. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, o sea, ¿quién fue el que levantó a Jesús de los muertos? Pues Dios, el Padre eterno, el Padre celestial. El espíritu de él es el poder que lo levanta de entre los muertos. Ese es el Espíritu Santo. Y ese espíritu mora en vosotros. Mire cómo dice el versículo 11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, eso es lo que Él da al que cree. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Él, el que levantó a Jesús, ese poder more en nosotros. Si es que mora, ese poder supremo que está por encima de cualquier otro poder, hará algo supremamente majestuoso, poderoso en usted. ¿Qué es lo que va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ahora quiere decir que ese espíritu lleno de poder comienza a obrar a la inversa en usted de cómo sus sentidos lo hacían. Ya la información que recibe usted no es del mundo que está lleno de maldad. Usted ya está empapado de eso. Usted ha vivido su vida recibiendo la información de afuera hacia adentro. Pero cuando usted recibe el Espíritu de Dios y que mora en su espíritu, Pablo decía que el hombre se componía de 3 partes, espíritu, y en ese orden. Acuérdese que todo en la Biblia está escrito con una razón, no por curiosidad, no por casualidad. Y Pablo habló de ese orden, espíritu, alma, cuerpo. Espíritu, alma, cuerpo. En ese orden. Ahora el espíritu nuestro es el recipiente que Dios diseñó para Él morar en nosotros, para Él tener una relación con nosotros. Recuerde que la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, al entrar a morar en nosotros, ¿y por qué? ¿Cómo así que entra a morar? Sí, porque el pecado que Adán permitió que entrara en el mundo, en su ambiente, hizo que todos naciéramos apartados de Dios porque estaba el pecado ahí. Entonces, eso significa en la Biblia que nosotros estamos muertos espiritualmente. Estábamos. Eso es lo que significa la muerte espiritual, separados de Dios por causa del pecado. Ahora, Dios no se quedó así. Entonces, a través de Jesucristo y la fe en Jesucristo, Él nos da su espíritu y ese espíritu comienza de adentro hacia afuera. Fíjense que es a la inversa de cómo usted aprendió a vivir. Porque usted aprendió a vivir de afuera hacia adentro. Toda la información la recibe de afuera. Ahora usted está recibiendo la información de Dios a través del Espíritu de Él y comienza a revelarla, y esa información va al punto medio que es el alma. Y el alma contiene nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Todo está allí. Entonces, toda esa parte digamos, lo que nos hace humanos está ahí en el alma, y la palabra comienza a enseñarle al intelecto lo que es la verdad de Dios. Y entonces el intelecto, aplicando su voluntad a él, al conocimiento nuevo, hace que sus emociones se sujeten a la nueva enseñanza. No como antes. ¿Qué nos enseñaron? El ejemplo más típico que yo uso es: nos enseñaron, por ejemplo, que si se nos muere un ser querido, tenemos que sufrir, y tenemos que reventar en llanto, y tenemos que desesperarnos, y tenemos que angustiarnos porque se nos fue el ser querido. Pero eso lo aprendimos. ¿Cómo dice usted eso, pastor? Pero claro, coloque a un niño al lado del cadáver de su mamá. El niño ni sabe que está muerta. Él va aprendiendo esto. Y de acuerdo a la cultura, de acuerdo al mundo donde viva, él va a aprender que hay que sufrir cuando se muera una persona. Él va a aprender que hay que llorar desesperadamente cuando se muere una persona. Hay que aprender a que hay que estar de luto, en negro, entristecidos. Pero hay otros sitios en el mundo donde celebran la ida de sus seres queridos porque saben para dónde van. Y esto nos cuesta entenderlo. Y por eso hay choques culturales. Pero ¿cuál es la verdad de Dios? Que nosotros dejamos este cuerpo para habitar con Él. Pues esa es la gran noticia. Pero el que no cree, pues no va a habitar con Él. Va a vivir en pleno tormento por siempre. En lo que quiso vivir siempre. O sea, en el pecado y en lo que trae el pecado. El pecado trae desconsolación, trae tristeza, trae todas estas cosas. Y va a vivir en eso por la eternidad. Pero a la máxima potencia. Porque no va a haber nada que le dé esperanza.
Entonces esa información del espíritu comienza a ser revelada, a llevarse al alma, su parte inteligente, y su parte inteligente comienza a trabajar en el cerebro y su cerebro comienza a funcionar de una manera diferente a través de su cuerpo, porque él es el que le lleva las alarmas al resto de su cuerpo. Entonces ya no es el mundo a través de sus sentidos llevando la información a su alma para que su intelecto, sus emociones, sentimientos, voluntad, a través del entendimiento de la voluntad de Dios, que no es más que el deseo de que usted y todos vivamos bien en este mundo, produzca un comportamiento natural del hombre que está siendo renovado desde su interior. Y entonces, cuando comienza esa renovación, y escuche que todo esto no es porque yo voy a aparecer y voy a abstenerme y voy a hacer el sacrificio y yo esto, no, es que comienza a darse una revelación, usted la va entendiendo, y si usted es inteligente, y sé que lo es porque Dios no se equivocó, Dios nos dio cerebro a cada uno y nos dio capacidad de pensar y de meditar y de discernir a cada uno. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Si usted sabe que algo le hace malo, usted se aleja de eso. Y cuando usted se aleja de eso, ya se vuelve una actitud natural. Y así es la vida cristiana. Usted conoce la verdad de Dios, usted la entiende, usted la introduce en su forma de pensar y comienza a crear una nueva conducta. Y entonces su cuerpo, que es lo último que se ve, o sea, la parte exterior, va a reflejar a los demás esa verdad de Dios en su vida. Es decir, va a reflejar el amor de Cristo, porque va a entender lo que es amor, la paz de Cristo, porque va a entender lo que es la verdadera paz, la paciencia de Cristo, no la paciencia del mundo que todo lo quiere así, la bondad, no la del mundo, sino la de Cristo. La bondad del mundo es para los que me caen bien, y todo ese fruto del que habla allí en su palabra. Hay dos escrituras con respecto, bueno, hay más escrituras, pero las típicas quiero traérselas a usted ahorita, que hablan sobre esa parte del fruto. Y la primera está en Efesios capítulo 5, versículos 8 al 9. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 9. Dice allí, porque ustedes, y Pablo, déjenme acotar un poquito aquí. Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y él le dice a la iglesia, escuche, a la iglesia. Cuando hablo de iglesia le dice a las personas que están entregadas al Señor y buscando de la palabra del Señor. Entonces Pablo les dice esto, porque ustedes antes eran oscuridad. ¿Antes de qué? Pues antes de haber conocido la obra en la cruz, la obra de Jesucristo, su muerte y resurrección, todo lo que implica esto. Ustedes antes de eso, ¿qué eran? Oscuridad. Es decir, no sabían nada, vivían como todo el mundo. Pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto del Espíritu consiste, y esto es lo que produce, y cuando usted lee en la Biblia, el fruto del Espíritu está hablando del Espíritu Santo, porque ahí lo va a encontrar usted con E mayúscula. El fruto del Espíritu Santo, cuando como Pablo les decía ya en Romanos, les decía, si el Espíritu del que resucitó a Jesús está en ustedes. Entonces el fruto de ese Espíritu consiste en toda bondad, justicia y verdad. Escuche, en toda bondad, justicia y verdad. Y si estamos hablando del Espíritu Santo, entonces es la bondad que Él es, la justicia que Él es y la verdad que Él es, no nuestra bondad, nuestra justicia y nuestra verdad. Amén. Mire, bueno, Gálatas 5, 22 al 23, la otra escritura, Gálatas 5, 22 al 23. Y entonces, ¿en qué consiste este espíritu? Bueno, ya sabimos, ya nos dijo el anterior versículo, 3 generalidades, bondad, justicia y verdad. Pero en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, Pablo nos da ya escribiéndole a otra iglesia que está en Galicia, les discierne un poquito, les discrimina un poquito lo que es este fruto. Y este fruto del Espíritu es ¿qué?
amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahora, ¿cómo se produce ese espíritu en usted? Ahora, el espíritu está allí, ya está. Y él trae un fruto, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo es que un árbol da fruto? Pues un árbol, su semilla muere, y eso es lo que pasó con nosotros. Él nos hizo morir en la cruz cuando creímos en lo que él hizo y comenzamos a crecer. Un árbol no empieza a dar fruto desde el principio. Él comienza a fortalecerse. ¿Cómo? En la raíz. ¿Cuál es nuestra raíz? La palabra de Dios. Comienza a fortalecer y a crecer hasta cuando es el tiempo de dar fruto. Es decir, esa palabra insertada allí en nosotros, en la medida en que nosotros oremos conforme a ella, la apliquemos en el perdón, en la bondad, en la paciencia, en la benignidad, comienza entonces a extenderse, a manifestarse. Y se manifiesta es como hacia los demás. Cuando un árbol da fruto, el fruto no es para él mismo, es para los demás. Entonces ya me doy cuenta, estoy dando fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo empecé a dar? Porque comencé a meter la palabra en mí, porque estoy actuando como Dios me dice, aun cuando a veces me duele, aun cuando a veces me parece que nadie lo merece, aun cuando a veces no me parece lógico, aun cuando a veces creo que está equivocado. Yo le creo a Dios por encima de mi propia sabiduría. Por otro lado, cuando nuestro cuerpo refleja todas estas cosas, o sea, nuestra manifestación corporal hacia los demás, comienza a reflejar todo esto que dice aquí: paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Amén. Cuando todo esto comienza a darse, porque ya nuestro pensamiento, porque ya nuestras emociones están en la práctica de lo que se entiende de la voluntad de Dios, entonces es muy difícil que su cuerpo manifieste lo contrario a un cuerpo sano. Claro, tiene que ver. En los proverbios dice: tu palabra es sanidad a mis huesos. Claro, la mayoría de las enfermedades, no estoy diciendo que todas las enfermedades, y Jesús lo confirma en su palabra, la mayoría de las enfermedades las producimos nosotros mismos por nuestra forma de actuar, de pensar y de actuar. Algunas personas desarrollan cáncer por la amargura que han guardado en su vida o la tristeza que han guardado en su vida. Algunas personas se enferman de artritis por falta de perdón en su vida y cosas similares. Yo no estoy diciendo que todo el mundo le pase lo mismo, porque como dijo el Señor Jesucristo, la enfermedad de y estaba hablando de un ciego, es para la gloria de Dios, no porque él haya cometido ningún pecado. Y Dios quería glorificarse en sanarlo a él, que la gente entendiera el poder de Dios en Jesucristo, para que entendieran que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso que Dios lo sanó. Ahora, yo no estoy tratando de hacer que usted crea que todo esto es una fantasía o algo místico o solo algo que se me ocurrió decir. Solo analice por su cuenta estas escrituras que he leído y no lo haga solo en una de las traducciones, es decir, solo la Reina Valera. Busque otras traducciones, la Nueva Versión Internacional, Biblia del lenguaje sencillo o de las Américas, etcétera, hay varias, y compare. Y usted se va a dar cuenta que la realidad de Dios no es solamente para cuando estemos en la vida eterna junto a Él, sino para que esta vida también sea aplicada en esta vida que nosotros estamos viviendo mientras habitemos este mundo. Su sanidad puede ser ya. Puede ser ya. Por eso la Escritura dice: son buenas nuevas. Ese es el Evangelio, buenas nuevas. Porque son noticias inciertas, no son noticias inciertas, como por ejemplo la vacuna contra el virus que está saliendo hoy y que todo el mundo, la mitad del mundo sospecha de ella y la otra mitad no sospecha de ella. O otro ejemplo clásico, la elección de nuestros gobernantes, creyendo que eso es tan incierto, creyendo que X o Y tienen la solución, o que Colombia va a salir de su estado de corrupción y violencia solo porque la mayoría lo deseamos. Todo eso es especulación porque solo estamos basándonos en nuestros deseos de bienestar. Infortunadamente, otra cosa que nosotros hemos aprendido en el mundo es
que si lo hacen en Europa, lo hacen en Estados Unidos, pues entonces vamos a hacerlo aquí también. O sea, si en Estados Unidos o en Europa se suicida la gente porque es lo mejor, entonces hagámoslo aquí también. Nosotros no, nos han enseñado a que tenemos que seguir los ejemplos de los demás, más no la palabra de Dios. Y si lo hacen en Europa, pues como Europa es el primer mundo, entonces ellos van más desarrollados y ellos saben más que nosotros, los pobres indiecitos de aquí del tercer mundo. Eso nos han enseñado a pensar y la gente piensa de esa manera. La gente piensa que la ropa del bebé hay que irse a comprarla a Estados Unidos, está más cerca que Europa. Entonces el que tiene más plata se va para Europa a comprarle las cosas del bebé. ¿Y por qué no creemos en lo nuestro? ¿Por qué no tenemos la libertad de pensar y de saber qué es lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por mí? ¿Por qué tengo que estar imitando conductas? Aquí nos estamos apoyando en la verdad de Dios. O sea, cuando estoy hablando, yo hablo solo de la palabra de Dios. Yo me estoy apoyando en lo que Él me ha revelado para enseñarlo a los demás. Y ese Dios a quien todos invocan, pero que no se atreven a creerle al punto de llegar al convencimiento de lo que dice como la solución a todas esas expectativas. Él nos ofrece la perfección. Ese ha sido su deseo. De esa manera fue que nos creó en primera instancia. Pero lastimosamente, como siempre, el hombre hizo como sigue haciendo hoy. Creyó más en su inteligencia, que lo llevó a desconfiar de Dios y creer en Satanás. Permítame traerle ejemplos sobre esto. Los cristianos recitan versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo pregunto a la mayoría de ellos, ¿realmente usted todo lo puede en Cristo? ¿Realmente entonces usted puede perdonar siempre que lo ofenden? ¿Puede amar siempre, aun cuando lo odien? ¿Puede ser bondadoso siempre, aun cuando la gente lo desprecie? Porque usted dice, todo lo puedo. Otro ejemplo, soy más que victorioso en Cristo Jesús. Y la pregunta es, cuando se le presenta la tentación, aquella que usted específica tiene, aquella que lo seduce específicamente, si usted es más que victorioso en Cristo Jesús, ¿tiene victoria sobre ella siempre? Si es que es victorioso. ¿Tiene victoria sobre el pecado? Solo es una práctica intelectual si esto que se dice no es el resultado de una experiencia en su propia vida por la convicción de lo que Dios le enseña. No sirve de nada saber de memoria lo que dice la Escritura si usted no comprueba la efectividad de lo que Dios dice. Ahora, el tema de hoy es su cuerpo ha sido vivificado. Ese es el tema de hoy. Y es el propósito hoy que usted entienda lo que eso significa, porque si usted ha creído en el nuevo nacimiento del que ha sido objeto por la justicia de Dios, entonces, aun cuando usted no entienda que su cuerpo ha sido vivificado, es lo que espera, lo que espero que hoy y si puedo hoy y todos los días que estoy enseñando esto, usted pueda entender que su cuerpo ha sido vivificado. ¿Qué es lo que significa eso en el contexto? Pues yo he venido hablando, y esta ya es la tercera enseñanza, de qué es estar muerto al pecado, y estoy basándome en la palabra, por eso le cité la escritura en Romanos. Si no está viendo la diferencia en usted mismo entre lo que usted es y la palabra que le estoy exponiendo, debe saber que esa no es razón para decir que lo que Dios nos revela no es verdad. Es decir, si Dios dice que usted ya está libre del pecado, pero usted ve en usted mismo que eso no es cierto y usted se basa en eso para decir que la palabra de Dios no se cumple, usted es el que está equivocado.
¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que usted debe usar lo que está entendiendo y aplicar su fe a esta nueva verdad en su mente. Comience a pensar como Dios piensa de usted. Comience a pensar que es una persona diferente aun cuando vea el mismo cuerpo. Tenga los mismos pensamientos y siga la misma conducta. Pero piense diferente. Porque usted camina ahora por fe y no por vista. En la medida que usted piense en usted mismo como Dios dice que usted es ahora, entonces su entendimiento avanzará, comenzará a producir conductas diferentes y hasta ejercer el poder de Dios, el que Él le ha dado. Porque recuerde como dice la Escritura, el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. El espíritu es el poder de Dios que pudo levantar a Jesús. Un cuerpo vivificado es aquel que ha recibido la verdad de Dios como su propia verdad para su vida. Es un cuerpo que ya no actúa como condenado o bajo el yugo del pecado porque sabe que tiene la libertad que Cristo le dio. Todo lo contrario. Un cuerpo vivificado se mantiene erguido porque sabe que la autoridad delegada por Cristo es su carta de presentación y dice al pecado, al mal, que se debe retirar de su presencia. Que no permite a la tentación que haga su trabajo de seducción, sino que se aleja de ella, la expulsa de su vida. Un cuerpo vivificado es el que coloca cada uno de sus miembros al servicio de Dios en el bien, en el amor, en la bondad, que no los presta para nada que no sea la expresión natural del amor de Cristo que fluye en él. Un cuerpo vivificado no se resigna a pensar que la escasez es su destino, porque entonces estaría aceptando la maldición de la ruina. Hay muchas escrituras que nos enseñan sobre la prosperidad material para el que cree. Obviamente, ese es un corazón que sabe para qué y por qué es prosperado. Permítame traerle un par de esas escrituras. En segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda carta a los Corintios 8, 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Si usted lee el contexto de estos versículos, todo lo que viene de atrás y sigue, se dará cuenta que está hablando de lo material. Pablo está hablándoles a ellos aún de lo material. Nos da Dios lo que necesitamos sin que estemos enfocados en eso como lo esencial en nuestras vidas. Y nos dará conforme a lo que sabe no nos va a apartar del camino verdadero. Entonces, pensar correctamente sobre esto, por ejemplo, sobre estos dos versículos, por ejemplo, es saber que Dios me proveerá de todo lo que necesito. Y si yo sé que Dios me provee todo lo que necesito, ¿por qué me angustio o por qué me afano por ir detrás de aquellas cosas que el mundo me ofrece como que son lo máximo que yo puedo tener? Esto es pensar conforme a la nueva naturaleza, al nuevo nacimiento que usted recibió. Y esto no es pensar bajo condenación. Un ejemplo de pensar como uno que está bajo condenación. Déjeme traerle esta escritura que es bien interesante. ¿Cómo piensa alguien que está bajo condenación? Ahora usted podría hacer un paralelo en su vida aquí. ¿Usted pensaría de esta manera? Estoy hablando de Job, capítulo 3. Job, capítulo 3, versículos 25 y 26.
Mire cómo dice Job, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Este hombre, Job, tenía todo y más de lo necesario. Cualquier persona anhela tener lo que tuvo en cuanto a riquezas materiales, pero no solo las materiales, sino en cuanto a servidumbre. Tenía criados, le servían a él y a sus hijos con abundancia. Tenía respeto con los demás, todo el mundo lo admiraba. Y tenía una familia, y familia numerosa. Ahora, pero aún así, teniendo todo esto, era lo que mantenía en su pensamiento lo negativo. Y fíjese, claro, aquí en el capítulo 3 ya le pasó todo lo que le pasó en el capítulo 1 y 2. Pero mire cómo él habla. O sea, este era un hombre rico, un hombre respetado, admirado, era bueno, etc. Pero él guardaba ¿qué? Lo que más temía, guardaba temor. ¿Por qué tenía temor? ¿De qué tenía temor? Y eso le sobrevino. Lo que más le asustaba. ¿Qué era lo que más le asustaba? Eso le sucedió. Entonces, fíjese usted, ¿qué era lo que él tenía en su corazón? Él no tenía paz, tenía todo, pero no tenía paz. Tenía respeto, pero no tenía paz, no tenía descanso. No descansaba, no tenía calma, al contrario, teniéndolo todo, su mente estaba en temor. ¿Cuál era la razón? A pesar de que era correcto, un señor correcto, que no le hacía mal a nadie, que tenía sus procesos religiosos puntuales, porque todos los días hacía sacrificios por sus hijos, estaba distante de conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿en dónde estaba su paz y su tranquilidad? Pues en lo que tenía, y eso no le producía paz ni seguridad. Tenía preocupación. Las cosas del mundo no le dieron paz. Lo que todo el mundo anhela no le dieron seguridad. Y por eso el Señor dice, el que ame al mundo y las cosas que están en el mundo no es mi discípulo, no es digno de ser mi discípulo. Pero claro, aquí está la evidencia. Nada de lo que hay en el mundo, las cosas materiales, todo eso que es perecedero, nada le puede otorgar a nadie lo que Dios sí le puede otorgar, una esperanza, una seguridad. Y cuando pasaba por todo un año, Job en este proceso, algunos dicen que es más, otros que es menos, en fin, pero fue un tiempo largo, que pasaba por todas estas dificultades, por estas difíciles pruebas de haber perdido hasta la salud, porque también fue azotado en su salud. Aprendió entonces, por medio del proceso, a hablar con Dios, a conocerlo y a entender su voluntad. ¿Cuál fue el resultado? Job reaccionó en adoración. Mire usted, vaya ya al capítulo 42, versículos 5 y 6. 42, 5 al 6. Y mira el razonamiento de Job, el entendimiento que él obtuvo. De oídas había oído hablar de ti. O sea, yo escuchaba de ti, yo sabía más o menos quién eras. Pero ahora te veo con mis propios ojos. Entonces ahora sí, estás cerca. Estoy cercano a ti para poder verte. Sé cómo eres. Sé en qué consistes. Y por tanto, dice el 6, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Y esto es adoración. Entendí que tú eras. ¿Quién eres? ¿Por qué eres? Podríamos decir que Job prácticamente nació de nuevo. No solo de manera espiritual, sino todo su ser. Como dice aquí en Romanos, revivió su cuerpo también. Y su vida fue prosperada porque aprendió a confiar y a depender de Dios. Es tan importante esto, hermano. Es tan importante. Fíjese que él ya las riquezas las dejó a un lado y simplemente alabó a Dios, se levantó, apreció lo que era Dios, le dio honra y gloria, lo alababa y lo bendecía.
¿Y qué pasa? Ahí en el versículo 12, Job 42, 12. Mira la conclusión de Job. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. ¡Wow! Pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y nueva familia que él pudo disfrutar en paz y plenitud hasta su cuarta generación. O sea, pudo ver sus nietos, sus bisnietos y los hijos de los bisnietos. Tremendo esto. Su estado posterior fue más pleno, o fue más bien pleno, en comparación con su estado primero. Y eso es lo que el Señor ofrece a todos. O sea, no me malinterpreten, por favor. Yo no estoy hablando, enfóquese solo en esto, mire cómo se va a volver rico. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando Job conoció al Señor y entendió quién era su Dios, de aquel que él oía pero no veía y no sabía cómo era, cuando él conoció y empezó a confiar de él, hasta su cuerpo fue renovado. La mente renovada es el punto clave para que el cuerpo sea plenamente vivificado. Sí, la mente renovada, ¿y cómo es renovada? Por lo que Dios me dice, es el punto clave para que el cuerpo sea plenamente vivificado. Yo estoy hablando de sanidad. Porque un espíritu revivido por el Espíritu Santo, que afecta el alma por la revelación de la palabra a la parte inteligente del ser, entonces produce como resultado un cuerpo vivificado. Su cuerpo ha sido vivificado. Lo que usted hace no es lo que usted es. Usted es lo que Dios hizo de usted y lo hizo nacer de nuevo a su entera semejanza conforme a su imagen. Pero usted lo cree o no lo cree. Y si lo cree, entonces usted es la justicia de Dios, la cual produce la transformación de su propia vida. Pero si le queda difícil, imposible creer que Dios lo ha hecho en usted, porque usted no ha sentido nada especial, porque no se ha caído cuando el pastor oró por usted, porque usted todavía peca o hace maldad de alguna manera, o porque usted todavía tiene pensamientos impuros, entonces usted no está viviendo en Cristo, sino como estaba viviendo Job, en condenación. Debe reeducarse usted mismo. Reprograme su mente. Reprograme sus emociones, sus sentimientos, su forma de pensar con lo que Dios le enseña. Deje que ese entendimiento se reproduzca por su voluntad. ¿Y cómo es su voluntad? Yo creo que puedo ser libre porque Cristo me dice que soy libre del pecado. Y si soy libre del pecado ya no peco, porque yo soy libre del pecado. Entonces yo estoy renovando mi mente. Y entonces yo ya entendí esto y le digo a mi voluntad se manifiesta en el cuerpo, y le digo a mi voluntad, ya no voy a hacer pecado, ya no voy a pecar. Y le digo a mis miembros, ya no van a prestarse para el pecado, porque ustedes son libres. Parece ridículo, pero así funciona. Y verá entonces, cuando usted haga esto, comience a aplicar esa palabra en todo su ser, verá la libertad y su nueva naturaleza comenzar a florecer. Pastor, pero yo lo he tratado de hacer y vuelvo y me equivoco y caigo. Pues vuelva y levántese y dele gloria a Dios como hizo Job. Santo, te voy conociendo, me has liberado. Yo soy una nueva creación, ahora soy tu hijo, yo tengo poder sobre el pecado porque tú me diste tu poder para yo poder dominarlo. Y usted comienza en esa práctica todo el tiempo. Ahora, una mente no renovada, es decir, aquella que todavía quiere seguir viviendo religiosamente, es decir, aquella que todavía insiste en vivir su vida como siempre la ha vivido, es aquella que quiere hacer su justicia por su propio esfuerzo. Mire, léase los capítulos del 1 al 7 de Romanos, léalos,
para que usted comience a entender mejor lo que yo le estoy diciendo. Pero por el contrario, una mente espiritual es la que cree con total fe y convicción, escuche, no en lo que hace, sino en lo que Dios le dice, en lo que le ha revelado Dios a través de la Escritura por medio del Espíritu Santo. No es una mente renovada aquella persona que va todos los días al templo, que ayuna 40 días o que sabe todos los versículos importantes de la Biblia, como lo explica allí en 1 Corintios capítulo 13. Eso no es una mente renovada, eso es una mente religiosa. Es una mente que está luchando por parecerle agradable a Dios cuando Dios lo hizo agradable a Él a través de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Ahora no estoy hablando de que usted no estudie la Biblia, no estoy hablando de que no vaya a las iglesias, yo no estoy hablando de nada de eso. Esas son cosas que uno hace, pero con una naturaleza libre del pecado, libre sabiendo que yo soy objeto del amor de Dios. Dios me ama y nada podrá separarme de esto. No es por lo que yo haga. Si yo hago estas cosas por amor a Dios, porque sé que allí voy a aprender, porque así puedo ayudar a mis hermanos, etcétera, etcétera, pues lo hago. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es mi oración permanente, aun cuando mi desempeño, aun cuando mi comportamiento no siempre lo refleje. Creo que soy objeto del amor de Dios. Creo que soy objeto de su misericordia, de su bondad, que soy su hijo, que soy real sacerdocio de Dios para el bien de mis semejantes. Y en eso estoy decidido cada día en vivir. Creo que usted también es la justicia de Dios. Si yo creo en eso. Y que nada le va a faltar. Que su salud perfecta se hace visible ante sus propios ojos y los que están a su alrededor. Creo que el amor de Dios lo llena y florece ese amor de Dios, eliminando cualquier amargura que todavía quede en su pensamiento. Creo que usted es libre del poder de Satanás porque Cristo murió para otorgarle esa libertad. Yo creo que usted es hijo de Dios y como hijo ha heredado todas las riquezas del Padre eterno. Y creo que usted avanza en el conocimiento de la voluntad del Padre y de su Hijo Jesucristo. Amén. Yo creo que Dios le ha dado a usted una mente nueva, la mente de su Hijo Jesucristo. Y yo creo que Dios ha colocado en usted el deseo de buscarlo día y noche. Y que no se agota en esa búsqueda. Y yo creo que usted es capaz, inteligente, para coger la verdad de Dios y colocarla como bandera en su vida para usted vivir. Entre más usted crea estas cosas, entre más usted piense en ellas y las aplique en sus pensamientos, más va a darse cuenta de cuánto Dios lo ama. Por eso es que yo estoy aquí, por eso es que yo hago lo que hago. La siguiente escritura nos enseña sobre hablar la justicia de Dios. Está en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10. Mire esto. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo espero que eso sea lo que haya en su corazón, lo que usted quiera decir. Es decir, que usted cree que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Note, por favor, subraye lo que está allí en el versículo 8. Dice, esta es
la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Predicar es hablar. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, eso es aquí, que Dios lo levantó de entre los muertos, y esa es la justicia de Dios. Si usted cree eso, usted se convierte en la justicia de Dios. Y usted habla lo que usted cree. Y usted confiesa lo que usted cree. Y es un principio básico de la Escritura, que usted habla lo que cree. No solo es para la salvación. Bueno, para la salvación de la enfermedad, para la salvación de la ruina, para la salvación de la desesperanza, etc. Usted habla lo que cree. Entonces, el principio básico, ¿cuál es? Hablar, confesar lo que creemos conforme a la justicia de Dios, que es la nueva vida recibida por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Versículo 10, y subráyelo allí. Con el corazón se cree para ser justificado. Con el corazón. Cuando hablamos de corazón estamos hablando del centro del hombre, no del músculo. Con el corazón se cree para ser justificado. Usted es justo cuando usted cree. Usted es la justicia de Dios. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, ¿qué confiesa? La palabra de Dios. Confieso ser salvo de la vida de condenación. Pero no solo la salvación de mi alma, como le dije, sino de todo lo que el diablo quiso para su vida, para usted, para destruirlo. ¿Qué hizo Satanás? Matar, robar, destruir. La enfermedad, la ruina, la desesperanza, la ansiedad, la tristeza, la preocupación, la violencia, la corrupción, etcétera, etcétera. El odio, el rencor. Eso es lo que Satanás quiere que usted haga. Porque él quiere que usted viva en ese estado de frustración, en ese estado que le produce tristeza, en ese estado que le produce pesadez, carga, hasta pesadillas puede tener por allí. Romanos 10, 17. Romanos es un libro increíble. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Escuche, la fe en Cristo, porque la fe viene, todos tenemos fe, Dios nos dio fe, pero usted puede poner fe en el huevito de la gallina de oro o en la gallina que produce huevos de oro, etcétera. Usted puede poner fe en lo que quiera, pero la fe en Cristo y la fe en Dios para que usted sea lo que Él quiere, ¿de dónde viene? Oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si usted quiere realmente ser una persona diferente, una persona que va avanzando día a día, libre de todas estas cosas, entonces escuche, coloque fe. Recuerda el primer versículo, la primera enseñanza, es por fe y para fe. Este es el mensaje que hay que escuchar para que su vida sea nueva, para que sea transformada. Si usted ha oído incluso su propia voz, que es un fracasado, eso es lo que usted tiene como fundamento en su vida para todo lo que emprenda. De hecho, perdón que traiga este ejemplo, pero se me vino a la cabeza. Hay una novela que están repitiendo ahora, que la dieron hace muchos años, que se llama Betty la Fea. Y si usted conoce la historia, pues yo no la había visto, pero me pareció simpático ver ciertas cosas y me causa curiosidad. Cómo esta niñita, desde muy chiquitica, desde el papá para en adelante, le metieron en la cabeza que ella era la más fea de todas y hasta deforme. Me imagino que después vino una transformación, cuando ella empezó a pensar diferente. Pero escuche, ya fue el resultado de lo que creyó y de lo que ella misma empezó a decir por lo que creyó. Ahora, si usted cree a la palabra de Dios, que usted es victorioso, entonces eso es lo que usted será en la medida que deje que esa verdad de Dios prospere en sus acciones. Entonces usted va a decir con completa naturalidad, no como una frase cliché del cristianismo.
yo vivo en victoria, la victoria que Cristo me concede. Cada parte de su vida la puede llevar a la justicia de Dios para usted. Usted es sano porque Cristo lo sanó. Pero si usted mira la fiebre y enseguida le da todo su esfuerzo en pensar en el mal que le traerá la fiebre, el resultado será lo que usted piense. Su cuerpo ha sido vivificado en Cristo Jesús. Esa es la palabra en su boca que usted confiesa. Usted no confía en su propia opinión, ni en la de los demás, como dice Proverbios 3. Proverbios 3, versículos 7 al 8. Proverbios 3, 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. ¿Qué es teme al Señor? Respeta, recibe lo que Él te da. Honra lo que Él te da. Versículo 8. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. O sea, que usted, ¿qué habla sobre su cuerpo? ¿Estoy enfermo? ¿Tengo dolor de cabeza? Pues empiece a hablar lo contrario. Pastor, pero la evidencia científica, déjela a los científicos eso. Usted habla la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios. Yo recibo un reporte del médico donde me dice usted esto y lo otro y yo pongo mi mano sobre eso en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque toda acusación, todo decreto que me era contrario, que era contra mí, que me hablaba contra mi vida, contra mi salud, contra mis finanzas, contra mi desempeño, contra mis relaciones, todo eso fue destruido por Jesús en la cruz. Y yo soy libre en el nombre de Jesús. Así es que habla. ¿Y de dónde sacó esa palabra? Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14. Huye del mal es huir de esos pensamientos. Cámbialos por los que Dios tiene ahora de usted. Recuerde la escritura que cité el domingo pasado sobre Jeremías. Jeremías 29:11. ¡Wow! Tremendo. Esto lo dice Dios. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Cuáles planes? Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si usted cree que porque usted no trabaja con un sueldo fijo, entonces usted va a ser un arruinado, usted le está creyendo más al sueldo fijo, más a su patrón terrenal, que a su papá Dios. Si usted cree que si usted, la empresa o lo que sea que usted emprenda no funciona, entonces usted está creyendo en usted, en su justicia y no en Dios, en la justicia de Dios y en el poder de Dios. La justicia de Dios es lo que celebramos cuando tomamos la cena del Señor. De hecho, los invito, el domingo 3 de enero vamos a celebrar la cena del Señor de esta manera. Porque la cena del Señor la recordamos y damos alabanza a nuestro Padre, porque su justicia fue materializada para nosotros a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Usted puede celebrar esa cena cada día en su casa, hablando sobre su familia, lo que usted cree conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que usted anhela, sino a lo que sabe que Dios dice. Lo voy a dejar hoy con la siguiente escritura, para que la medite, para que piense en ella y deje que su espíritu se incline ante Dios. Y si su espíritu se inclina ante Dios, incline todo su ser ante Dios. Está en Jeremías capítulo 29, versículos 13 al 14. Jeremías 29, 13 al 14. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Algunos piensan que esta escritura es solamente para el pueblo de Israel. Pero si usted la piensa bien, Él ya cumplió esto en la cruz. Él ya se dejó encontrar. Porque todo el que cree en el Hijo cree en el Padre. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y los haré volver de ¿cuál cautiverio? Pues del cautiverio del pecado, de Satanás. Los reuniré de todas las naciones, de todas las naciones en Cristo Jesús hice una sola.
Y de todos los lugares a donde los haya dispersado, los haré volver al lugar del cual los deporté. Estábamos en la presencia de Él y fuimos dispersados por el culpa del pecado. Y Él nos ha vuelto a reunir en su lugar especial. Piense en esta escritura. Medite en ella. Medite en todo lo que hemos hablado, mi querido hermano, mi querido amigo. El domingo 3 de enero, como les dije, vamos a celebrar la Cena del Señor. Voy a dar una enseñanza significativa sobre ello con una palabra de bendición para todos, aunque la palabra de bendición siempre está siendo dada, pero siento en mi corazón, tengo un impulso de decir algo de parte del Señor. Y les pido que cada uno prepare ese día un juguito de uva en una copita pequeña. Si quiere un vino de uva, está bien, con tal de que usted no siga bebiéndose el vino y se emborrache. Y tenga un pan a la mano. La cena no consiste en la calidad del jugo y del pan, sino en lo que ellos simbolizan. Así que los espero el 3, pero mientras tanto vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque nada podrá separarnos del amor de Dios. Si usted tiene alguna inquietud, si quiere que le amplíe sobre alguna cosa, si usted quiere asesoría sobre algo y mientras podamos ayudarlo, escríbanos por favor. Ahí está nuestro correo y con mucho gusto, en la medida de lo posible, le vamos a responder. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor, tú eres bendito, tú eres por siempre, tú eres el Todopoderoso, tú eres el soberano. No hay nadie por encima de ti. Tú tienes, Señor, toda la potestad de las cosas, sobre toda autoridad, sobre todo ser espiritual en el cielo y en la tierra. Y en tu poder hoy, Señor, estamos hablando y obrando. Gracias porque ahora somos tus hijos. Gracias porque hoy, Señor, hablamos tu palabra, porque creemos tu palabra. Señor, y vamos en el camino y no nos detenemos. Y no hablamos, Señor, como los que ya pensando que lo hemos logrado, sino que nos conducimos hacia la meta en Cristo Jesús. Y aunque haya aflicción, Señor, confiamos porque tú has vencido al mundo. Gracias, en ti descansamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.